y está unido mediante una cuerda de longitud L, bueno, es esta cuerda que se ve acá, a un flotador cilíndrico, que sería el que tenemos acá arriba, de radio R y altura H2, ¿no? Son las dos dimensiones de ese flotador. Aparte de, bueno, la densidad del flotador es Rho sub C. Y bueno, también tenemos la masa, de hecho, del tapón cónico. Y con todos estos datos se nos piden determinar estos dos incisos, ¿no? La altura máxima de agua, es decir, esa altura H, antes de que se destape el tapón, es decir, que todo el sistema se levante, ¿no? Y en qué caso no se levantaría el tapón, ¿no? Se quedaría sin abrirse. Bien, entonces tenemos esas dos preguntas que responder. Y primero que nada, bueno, vamos a ver todas las dimensiones o todos los datos con los que contamos. En todo caso, esta es la dimensión del cono, la longitud de la cuerda y la altura del flotador cilíndrico, de este objeto cilíndrico, son conocidas. Luego están ambos diámetros, tanto de la base del cono como del diámetro del orificio que se está tapando, y el radio del flotador cilíndrico. También lo que nos preguntan en realidad es la altura máxima de agua, H. Entonces, H en realidad es una incógnita, ¿no? H no la conocemos. En realidad es una de las incógnitas del problema. Acá podría poner como la incógnita, ¿no? El resto de las dimensiones sí es conocida. Y acá yo he puesto, bueno, una dimensión que va a ser necesaria que calculemos. Bueno, en realidad va a ser la dimensión, la altura del cono que se encuentra efectivamente sumergida en agua. Y en este caso el fluido que vamos a considerar, bueno, es directamente agua, ¿no? No tenemos mayor indicación, por lo tanto vamos a suponer que es agua, ¿no? S igual a 1, de densidad relativa igual a 1. Algo inicial que tendríamos que hacer es entender cómo vamos a calcular las fuerzas en estos dos cuerpos. En el flotador cilíndrico, bueno, tenemos la densidad por el volumen, que nos va a dar su masa, y eso nos va a determinar el peso, ¿no? Si hago los DCLs, estaría haciendo los DCLs del flotador, por ejemplo. Bueno, voy a tener básicamente del flotador cilíndrico, ¿no? Entonces tendría, ¿qué fuerza tendría acá? El peso del flotador, que va a ser masa por gravedad. Entonces, la masa va a ser, bueno, la densidad, que en este caso es Rho sub C, la densidad del flotador, por el volumen, ¿no? Y el volumen del flotador, bueno, sería el área circular por la altura. Entonces, y por radio al cuadrado y por la altura H2. Entonces, esto sería, bueno, densidad por volumen, eso es la masa, y multiplicado esto por la gravedad, esto sería el peso, ¿no? Del flotador. Que podría haber llamado W directamente también. W del cilindro. Y luego tenemos, bueno, la fuerza de empuje, ¿no? Que voy a llamar, por ejemplo, empuje en el cilindro, ¿no? Bueno, mejor si denomino con F para no confundir entre el cilindro y el flotador. Entonces voy a designar con F todo lo que es corresponde al flotador, ¿no? El elemento cilíndrico. Rho sub F. Bueno, vamos a cambiar esto por Rho sub F, densidad del flotador. Bien, bueno, y el empuje del flotador, bueno, tendríamos que calcularlo. Básicamente va a ser la porción del peso del fluido desplazado, ¿no? Entonces, acá lo voy a escribir. Mejor si lo hago así. Voy a agarrar toda esta expresión y esto, bueno, yo sé que es igual al peso del flotador. Y ahora el empuje en el flotador, bueno, tendría otra expresión que sería el peso de esta cantidad de fluido, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a ser el peso específico del agua directamente, peso específico del agua por el volumen de esta porción. Entonces, eso es pi por el radio al cuadrado, bueno, por la altura
H menos tendría que restar esta distancia, ¿no? H menos esta distancia que tengo acá, menos L menos Y1, bueno, sí, tengo que hacer un cálculo acá para lograr determinar esa distancia, que es un poquito más, lo vamos a ver entonces en detalle. Para eso necesitamos una distancia, ¿no? Voy a hacer lo siguiente, esto sería la distancia Y1, que he llamado acá, esta distancia Y1, esta de acá, más L, más H2 menos toda esta longitud menos H. A ver, entonces tengo esta, bueno, también tendría esto, podría calcular toda esta longitud. Y lo que me quedaría sería si tengo H, bueno, tendría que hacer lo siguiente, ¿no? Tengo que calcular yo esta distancia. En realidad esta es la que yo necesito, ¿no? Esta es la distancia que yo necesito, la distancia, que voy a llamar distancia D, por ejemplo. La distancia D, esta sería igual a, bueno, H2 menos esta otra de acá. Y esa de acá, bueno, es toda esa resta que estoy diciendo acá, ¿no? Y1 más L más H2 menos H mayúscula. Entonces, bueno, toda esta dimensión de acá, bueno, sería básicamente, voy a volver un poco para que sea más claro. Y sería toda esta altura, bueno, esto es todo este término, ¿no? Y menos H, ¿no? Entonces, básicamente va a ser, restando H, bueno, me quedaría esta distancia. Y si esto yo le resto a H2, bueno, me quedaría esta porción de acá, que es la porción efectivamente sumergida, ¿no? Entonces, de esa forma. Bien, entonces esa distancia D es la que yo necesito para calcular el volumen acá. Lo voy a escribir, bueno, directamente en función de la distancia, de esa distancia que estoy llamando D. Entonces, bueno, tengo el peso específico por un volumen, ¿no? Ese es el volumen sumergido del flotador. Ese sería, de hecho, el empuje que está actuando sobre ese flotador. Luego, bueno, el propio peso que ya hemos calculado sería básicamente todo el volumen por la densidad. Eso me va a dar la masa y multiplico por la gravedad, eso es el peso del flotador. Entonces, de acá ya tengo esta primera ecuación de equilibrio y además tengo que tomar en cuenta la cuerda, ¿no? La tensión. Entonces, acá también tendría el vector de tensión. Voy a hacer un mejor dibujo. O sea, tengo la tensión y tengo también el peso del flotador. Bien, entonces vamos a calcular en todo caso ese equilibrio de fuerzas. Entonces, bueno, al final eso me va a quedar, si hago el sumatorio de fuerzas en y lo que voy a encontrar es de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Mejor si agarro esto, lo haré así. Esta imagen ya me queda muy, muy pequeña, voy a llevarlo a una nueva página. He calculado la expresión para el empuje, la expresión para el peso, y bueno, básicamente acá haríamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y bueno, de acá despejaríamos, podríamos encontrar que, por ejemplo, la tensión va a ser igual al empuje menos el peso. Entonces, bueno, esto partiríamos de
de acá, diciendo que el empuje es igual a la tensión más el peso, ¿no? Partiríamos de acá y bueno, llegaríamos a esta, despejando básicamente la tensión, podríamos llegar a esta expresión de la tensión. En este punto, si conocemos bueno, las distancias sobre todo, podríamos determinar entonces todo esto. Encuentro esta distancia D. Luego yo he puesto Y1, ¿no? Y1 es una dimensión que yo he escrito acá. Bueno, que sería esta. Y uno sería esta altura, que no hemos calculado aún. Tendríamos que también hacer ese cálculo. Entonces voy a aprovechar de dividir el cono de acuerdo a la zona donde tenemos la parte del tapón. Entonces esto básicamente es esta misma línea, ¿no? Entonces básicamente la altura Y1 es esta de acá. Y esto lo vamos a resolver por semejanza de triángulos. Entonces voy a llevar esto aquí. Bueno, la distancia Y1 que estoy calculando es esta de acá. Y1. Y bueno, yo sé que esta distancia será la altura del cono, ¿no? Entonces eso será H1. Listo. Bueno, entonces simplemente por semejanza de triángulos, ¿no? Puede ser semejanza de triángulos del triángulo mayor, entonces el triángulo ABC sería semejante al triángulo pequeño, bueno, acá el triángulo ADE. Y bueno, esta dimensión, este es el diámetro, que si no recuerdo mal, este es el diámetro de 1. Y el diámetro de abajo es el diámetro de 2. Entonces, lo que tendría es lo siguiente, ¿no? Que el diámetro menor, por ejemplo, el diámetro de 2, bueno, lo voy a hacer respetando esos triángulos. El diámetro de 1 es proporcional a la altura mayor, como el diámetro menor es proporcional a la altura menor, a esta distancia, ¿no? Entonces eso sería proporcional a H1 menos Y1. Y de acá, bueno, ahora puedo despejar Y1. Voy a pasar a multiplicar los denominadores para que se multipliquen. D1, H1, bueno, multiplicando sería menos D1 Y1, esto es igual a H1 por D2. Y yo lo que deseo despejar es básicamente este, ¿no? Y1. Entonces de aquí ya lo tengo. Bueno, lo voy a pasar al lado derecho para que sea positivo y todo el resto de la derecha al lado izquierdo. Entonces lo voy a manipular de esta forma. Voy a pasar esto al lado derecho, es decir, D1 Y1, y bueno, esto quedaría menos H1 D2. Esto pasaría al lado izquierdo, yo lo pasaría al lado derecho, y bueno, básicamente luego voy a terminar de factorizar. Si paso a dividir, bueno, D1 lo paso a dividir aquí abajo, entonces D1 y voy a borrar este de aquí. Esto sería, bueno, Y1, ¿no? Ya lo he encontrado básicamente, que es igual Y1 en ese triángulo. Entonces con eso tengo esa distancia que es esta de acá, ¿no? Que bueno, ha sido utilizado, lo vamos a utilizar también para determinar, bueno, esta altura hasta este punto, ¿no? Por las mediciones verticales. Entonces, bueno, tengo Y1, he encontrado este valor. Hemos encontrado distancia D también, lo hemos hecho a partir de esta ecuación. Y bueno, a partir de ahí ya tenemos todas las dimensiones geométricas en realidad. La altura H es una altura que es lo que vamos a calcular, es decir, que esta es variable, ¿no? Esta puede ir cambiando, entonces las medidas deberían estar en función de H, ¿no? De esta variable. Bien, entonces, bueno, hemos logrado expresar tanto el empuje, el peso y por tanto, la tensión en la cuerda.
Ahora lo que voy a hacer es, pues tengo ya lo que es entonces la tensión en la cuerda, ¿no? Es lo que hemos logrado determinar en función de estas dos expresiones. Bien, lo que buscaría encontrar ahora es la tensión, pero vista desde bueno, que actúa sobre el segundo objeto. Es decir, bueno, la tensión va a repetirse tanto en ese sentido como en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a hacer el DSL del tapón. Bueno, y el tapón básicamente está su peso, bueno, que va a ser directamente mg. Va a haber esta tensión. Y va a haber lo que es toda la suma de fuerzas hidrostáticas, ¿no? O el empuje neto actuando sobre las superficies de ese tapón. Pero acá tenemos que ser, bueno, yo creo que cuidadosos para calcular ese empuje, ¿no? Acá la trampa está en calcular cuál es la fuerza hidráulica o la fuerza debida a las presiones que se ejercen en el tapón cónico. Bien, entonces para esto vamos a analizar mejor la superficie y vamos a buscar dividirla en porciones más sencillas. Y por eso es justamente que hemos hecho este dibujo, ¿no? Para que se pueda entender mejor esa parte. Bueno, este es el tapón cónico que queremos analizar y ¿cómo actúa la presión, de hecho, en toda esa superficie? Bueno, acá vamos a tener esto, ¿no? Vectores de presión. Una presión constante. Acá, bueno, justo este nivel tendría el mismo valor, pero ya a medida que incrementa la profundidad, bueno, habría más presión, ¿no? Entonces, básicamente los vectores van a tener un tamaño un poco mayor a medida que estamos a mayor profundidad. Bueno, más o menos quedaría así, dado que la superficie es cilíndrica, o bueno, cónica, perdón. Entonces la presión va a actuar siempre perpendicularmente a la superficie. Entonces este dibujo que estoy viendo acá solo representa la presión en un plano justo al centro, ¿no? En un plano medio. En realidad los vectores de presión van a ir dirigidos en todas las direcciones, bueno, apuntando hacia el centro en forma perpendicular a la superficie, ¿no? Entonces básicamente esa va a ser la distribución de los vectores de presión. Bueno, no vamos a representarlo en 3 dimensiones, eso nos complica un poco. Y entonces voy a representarlo un poco de esta forma. Ya, pero es simplemente para que entiendan la idea entonces de los vectores de presión, ¿no? Que van actuando más o menos justo en un corte, justo al medio, ¿no? Haciendo un corte justo al centro del cono, en esa sección, bueno, ahí estaría actuando de esa forma la presión. Bien, y bueno, iba incrementándose. Entonces acá el cálculo, bueno, lo podemos hacer de 2 formas. Y vamos a hacerlo primero de la forma más que yo encuentro más sencilla. Y luego, bueno, vamos a ver la otra forma que también es práctica. ¿Cómo haríamos esto? Bueno, básicamente son fuerzas. Estas son fuerzas en una superficie plana, ¿no? Presión constante. En este caso, la parte de arriba es presión constante y el área es un área circular. Esto es fácil de calcular. Entonces, voy a llamar acá a la parte superior, bueno, voy a llamar F1 a la resultante que actúa sobre toda la pared superior circular del cono. En este caso, F1 vendría a ser, bueno, la presión en este punto, que eso es básicamente gamma por H. Bueno, voy a escribirle profundidad. Esta profundidad sería H menos Y1, ¿no? Que es esta distancia de acá. H menos Y1. Entonces, bueno, ahí la presión sería gamma por H menos Y1 sería la presión. Y si lo multiplico por el área, bueno, el área va a ser el área de esa sección circular. Entonces, por
pi diámetro, en este caso sería el diámetro 1 al cuadrado sobre 4, ¿no? Ese es el área de esa sección. Entonces esa fuerza F1 se puede calcular fácil. Y luego tendríamos que hacer el cálculo en el resto de presión. Ahora, tal vez un detalle importante que creo que no lo he mencionado es que yo he dibujado el prisma de presiones hasta este punto, hasta el punto D o hasta el punto E, ¿no? Hasta acá. ¿Qué significa? Que en realidad existe presión donde la superficie está en contacto con el fluido. Entonces, en este punto hay presión. En este punto, bueno, hay presión. En este punto también hay presión. Y lo mismo acá. Pero en este punto, por ejemplo, que ya no está en contacto con fluido, en realidad está la presión ambiente, ya no hay presión hidráulica, ya no hay presión hidrostática. Entonces, en realidad el cálculo de presión se va a hacer únicamente, o el cálculo de fuerzas se va a hacer únicamente en esta porción, bueno, sobre esa sección superficial. Entonces acá, bueno, en realidad esto quedaría, si lo dibujo bien, sería lo que está en contacto con el fluido, sería la forma del orificio, ¿no? Entonces toda esa superficie del cono, la superficie exterior de ese cono es la que está en contacto con el fluido. Bueno, por eso este dibujito que está hecho acá, de esa forma. Entonces es ahí donde tengo que calcular yo las fuerzas. Bien, bueno, la fuerza F1 se ha calculado relativamente fácil porque es una superficie plana. Vamos a calcular en todo caso lo que corresponde a toda la parte cónica, ¿no? Bien, esta parte se está entendiendo, ¿se entiende hasta acá? Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, voy a agarrar esta superficie y vamos a calcular, en todo caso, la fuerza vertical y la horizontal en la superficie, en la parte cónica. En la superficie cónica del tapón, ¿no? Es lo que vamos a ver. Bueno, creo que también sería buena idea que traiga este dibujo a manera de contexto. Bueno, este va a servir solo para el contexto. Yo tendría que calcular, bueno, fuerzas horizontales y fuerzas verticales en esta superficie cónica. Podemos encontrar la fuerza horizontal, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la fuerza horizontal en este caso, ¿no? Bajo esa distribución de presiones? Dado que es una superficie simétrica, en este caso bajo este eje de simetría o el eje de rotación, en realidad siempre va a haber una presión en algún punto que va a ser exactamente compensada en la dirección horizontal con otra presión, ¿no? Con otra fuerza sobre una pequeña cantidad de área. Entonces lo mismo acá, si tengo una presión actuando en ese sentido, bueno, habrá en otro punto justo diametralmente opuesto, bueno, una presión de igual valor, pero en sentido opuesto en la dirección horizontal, ¿no? Entonces eso es lo que va a pasar. Entonces, por lo tanto, las componentes horizontales de fuerza van a dar cero. Y ahora, concerniendo a la fuerza vertical, que también la podemos calcular, tendríamos que calcular esa fuerza vertical a lo largo de esta superficie, ¿no? De toda la parte cónica que está en contacto con el fluido. Esa fuerza vertical, bueno, calcularíamos como hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, tomo la superficie curva, que es lo que estoy representando acá, y calculo el peso del líquido hasta la superficie libre. En este caso, la superficie curva termina aquí, ¿no? Termina en ese punto. Entonces, por lo tanto, en realidad, lo que tendría que calcular es el volumen encerrado, bueno, ese volumen encerrado, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Es ese volumen encerrado lo que debería calcular. Entonces, para la fuerza vertical, acá voy a tratar de dibujar mejor esto. Yo lo que calcularía son
tendría que ser esto, ¿no? Ese peso, ¿no? Y en realidad, si se fijan, bueno, acá se ve en 2 dimensiones lo que estoy dibujando, pero en realidad en 3 dimensiones, ¿esto qué sería este volumen? Sería, bueno, como una sección cónica perforada, ¿no? A través de, bueno, sería una parte cilíndrica primero y luego una sección cónica que tiene una perforación que es justo este agujero que tengo al centro. Pues viéndolo esto acá arriba, en realidad esta forma superior tendría que ser más o menos un cilindro con una perforación al centro, ¿no? Pues ese es el volumen que tenemos que calcular para la fuerza vertical. Lo vamos a representar de esta forma, entonces, básicamente, ahí lo que estamos calculando es, bueno, esto, ya simplificando un poco el dibujo, sería esto, la dirección de la fuerza. La presión actúa en realidad por debajo, entonces la fuerza vertical va a quedar dirigida hacia arriba, ¿no? Los vectores que voy a dibujar van a ir dirigidos hacia arriba. Eso sería lo que tendría que calcular. Y esto lo vamos a decomponer en dos volúmenes. Entonces lo voy a cortar en realidad. Ahí vamos a hacer la segmentación. Entonces, primero, donde tenemos la parte puramente cónica y la parte que luego queda cilíndrica, ¿no? Entonces esto va a ser este como doble prisma cilíndrico más, y luego esta sección es puramente cónica. Y está quedando hueco, ¿no? Entonces, si se fijan, está quedando todo, acá al centro está quedando hueco. Entonces, ¿por qué? Porque no hay superficie, en toda esta parte de la superficie no está en contacto con fluido, ¿no? Solamente esta porción está en contacto con fluido. Entonces, por lo tanto, bueno, hay que tener eso en mente. Posiblemente para que esto se entienda un poco mejor, esta parte de qué son los volúmenes que estamos calculando, tengo una imagen que nos puede ayudar con eso. ¿Qué es esto? Bueno, bien, acá está mucho mejor. Esta imagen, bueno, la voy a poner acá. Ok, lo voy a dejar ahí. Entonces, en realidad, esta forma cónica representa ser, bueno, vendría a ser esto, ¿no? Que estos dos triángulos serían toda esa área, ¿no? Y luego, bueno, todo lo que viene por arriba, que sería un cilindro hueco, es lo que está dibujado acá. Entonces vamos a llamar, bueno, para que no se entienda, voy a llamar a esta fuerza resultante, le voy a llamar, bueno, está dirigida hacia arriba, entonces esta fuerza resultante voy a llamarle F1. No sé si hemos utilizado F1. Sí, ya tenemos F1, entonces esto lo vamos a llamar F2. Y a esta fuerza, que también los vectores están dirigidos hacia arriba, entonces a esta fuerza resultante lo vamos a llamar F3. ¿No? Entonces, bueno, tal vez aquí no se aprecia muy bien, pero los vectores acá están todos dirigidos hacia arriba. Bien, entonces, bueno, calculemos lo que viene a ser F2 y F3. Voy a hacerlo en este lado. Esto voy a tirarlo. Entonces vamos a calcular acá, bueno, estos dos valores de fuerza, las fuerzas verticales, ¿no? F2, bueno, acá sería igual. Es el peso, entonces tendría que multiplicar por el peso específico del fluido y sería el volumen que corresponde, sería el de un cilindro hueco, ¿no? Entonces, pi por el, bueno, acá voy a anotar las dimensiones. Este diámetro es D1 y el diámetro interior, este era D2. Entonces, bueno, sería pi por el diámetro interior al cuadrado sobre 4. Y luego tendría que restar, bueno, en la otra parte, ¿no? Si lo factorizo en realidad, esto ya puede quedar de esta forma. Si factorizar eso, D1 lo voy a
poner factorizado. Pi por d1 al cuadrado sobre 4 menos pi por d2 al cuadrado sobre 4, ¿no? Eso sería la resta de esos dos volúmenes cilíndricos. Bueno, esas son las áreas cilíndricas por... me falta, bueno, definir esta altura, ¿no? Bueno, lo voy a escribir acá. Esta altura. Esta altura, bueno, era... Aquí está. Bueno, es h menos y1. Sería esta altura h menos esta altura que viene a quedar acá, que hemos llamado y1. H mayúscula. Menos y1, ¿no? Y1 ya lo hemos calculado, entonces podemos escribirlo de esa forma. Esa sería la fuerza F2. Y bueno, en este caso creo que no nos piden, si no tenemos que hacer momentos, como en casos de compuertas que van a rotar, no es necesario calcular las distancias al punto de giro. En este caso no hay un punto de giro, ¿no? Entonces no estoy necesitando calcular esas distancias, no existe rotación en este caso. Y entonces la fuerza F3, que sería la última fuerza que me falta determinar, sería esto, ¿no? Sería el volumen de una porción cónica, bueno, que termina en este diámetro y que está perforada, ¿no? Entonces, en realidad esto hay que calcularlo haciendo el cálculo en estos tres volúmenes. Entonces voy a tratar de pintar un poco. Tendría que calcular primero el volumen de todo el cono. A ese volumen tendría que restarle esta parte inferior, por lo tanto va a quedar únicamente esta porción. Y luego a ese volumen tengo que todavía restarle todo este agujero cilíndrico, ¿no?, que tengo al centro. Finalmente va a quedar entonces esa forma, que es esta la que tengo. Entonces, bueno, esto lo voy a hacer con, por ejemplo, voy a calcular de esta forma el volumen de, tal vez así se entienda mejor, de ABC, del cono ABC, al cual voy a restar el volumen del cono ADE. Y luego, bueno, voy a restar el volumen de este cilindro, que sería, bueno, no tengo nombres aquí, ¿no? Entonces esto sería, llamaré D' y E', ¿sí? Entonces, bueno, es el volumen en este caso puedo poner directamente del cilindro, voy a poner, entonces del agujero cilíndrico que tengo acá, ¿no? Entonces, todo ese volumen, que es el que finalmente pues, que estoy queriendo calcular, lo multiplico luego por el peso específico y eso sería, bueno, una fuerza, ¿no? La fuerza F3. Entonces, bueno, acá esto se calcula, bueno, si simplemente operamos, ¿cuál sería el volumen de, esto es un cono, ¿no? Entonces, este es un cono, este es otro cono, y este, bueno, esta parte es un cilindro, y está de allá. Bueno, ¿cuál es el volumen de un cono? Si tengo su diámetro en la base y su altura. Hay una pequeña formulita que, bueno, va a ser fácil de recordar. En todo caso, el volumen de un cilindro, cuando yo conozco su diámetro y su altura, el diámetro en la base y su altura, entonces es el volumen de un cilindro dividido entre 3, en realidad. Entonces eso sería pi, voy a escribirlo de esa forma, pi por radio al cuadrado es el área por la altura, por ejemplo. Ese sería el volumen de un cilindro. Ah, perdón, aquí he escrito mal, esto tiene que ser el volumen de un cono, lo que quería poner acá. Entonces, el volumen de un cono es igual al volumen de un cilindro dividido entre 3. Esa es un poco la forma en que lo van a recordar. Entonces, esta expresión es la expresión clásica para el volumen de un cono. Y, bueno, perdón, de un cilindro, estoy hablando mal.
Entonces, el volumen de un cilindro lo dividen entre 3 y obtienen el volumen del cono, ¿no? Entonces, bueno, acá básicamente vamos a hacer eso. Este es el cono ABC. Entonces, tomaría todo el volumen del cilindro como si fuera este cilindro, ¿no? BC y bueno, de diámetro D1 y esta altura H1. Entonces, bueno, y divido entre 3 para sacar entonces el volumen de ese cono. Y entonces, en este caso, diámetro D1, ¿no? Y la altura de esta porción, bueno, mejor sí. Esta altura. Esto era H1. Bueno, eso lo voy a recordar acá. Eso era H1, esa es la altura del cono. Bueno, mejor aquí. Esto me sirve de referencia. Entonces, bueno, el cono mayor entonces va a ser no quiere quedar encima. Y creo que me sirve mejor. Entonces esto va a ser pi por el diámetro al cuadrado, diámetro 1 al cuadrado sobre 4 por la altura H1. Todo eso dividido entre 3, ¿no? Entonces directamente sobre 12. Luego restaría menos el volumen de este cono pequeño. Ese cono pequeño tiene, bueno, dimensiones de diámetro 2 y la altura, bueno, es H1 menos Y1. Esa sería la altura de ese pequeño, desde esta altura que tengo acá, esa porción cónica. Y bueno, sobre para bueno, el área circular y esto nuevamente entre 3 para sacar el volumen del cono. Y por último, bueno, tendría el volumen del cilindro, que sería del cilindro que está al centro, ¿no? De este cilindro que viene acá al medio. Bueno, ese cilindro tiene altura Y1, esta altura que hemos llamado Y1, y el diámetro es de 2. Entonces, bueno, le voy a pasar esto, voy a escribirlo abajo mejor. Entonces sería pi por el diámetro 2 cuadrado sobre 4. Esa es el área de esa sección circular y por la altura que va a ser Y1. Entonces todo esto multiplicado por el peso específico, eso va a dar, bueno, un valor de fuerza. Con esto habría encontrado la fuerza F3, ¿no? Es la que se tiene que encontrar acá. Voy a resumir hasta este punto qué es lo que hemos hallado, qué es lo que hemos determinado. Bien, bueno, del ejemplo hemos encontrado esa distancia le hemos llamado Y1. Esa distancia le hemos llamado el diámetro D, que también lo hemos calculado. Luego hemos encontrado una expresión para la tensión en la cuerda, para el empuje en el flotador y también una expresión para teníamos en todo caso el peso del flotador. Y bueno, lo mismo acá, entonces tenemos la tensión y también hemos encontrado, bueno, en este caso hemos encontrado las fuerzas que actúan en las superficies del cono. Hemos encontrado una que hemos llamado, bueno, voy a borrar la tensión para que esto se vea mejor. Hemos encontrado la fuerza que actúa en la parte superior, que hemos llamado F1. Y hemos encontrado la fuerza que actúa en toda la sección cónica, que lo hemos calculado a través de, lo voy a dibujar, lo ideal sería que lo dibuje al centro, porque actúa como es simétrica la distribución de esas fuerzas. Hemos encontrado esa fuerza que hemos llamado F2 y también en realidad han sido dos fuerzas que hemos encontrado, una que se llama F3, ¿no? Si vemos el sentido de esas fuerzas en la parte cónica, tanto F2 como F3, bueno, van dirigidas hacia arriba, ¿no?
Entonces, el equilibrio de fuerzas en el tapón cónico viene a ser el siguiente, ¿no? Entonces ahí tenemos... Un favor, ¿puede volver a la anterior diapositiva, por favor? Sí. Dime, ¿cuál es tu consulta? Que estaba copiando y sí. He entendido. Está bien, gracias. Ya. Lo que sí tienen que entender, y creo que realmente esto es clave, que lo que estamos dibujando acá con estas columnas es un cilindro hueco y una parte cónica con un hueco cilíndrico, ¿no? Es este dibujo acá. Bueno, ya ustedes cuando lo realicen, cuando lo hacen en papel, por ejemplo, lo realizan en el examen, el dibujo es en 2 dimensiones, no lo tienen que hacer en 2 dimensiones, no es necesario que lo representen en 3 dimensiones, pero tienen que siempre tener en mente que lo que están calculando es un volumen cilíndrico y es un volumen cónico. Entonces, eso para que lo tengan en mente. Yo lo he hecho así para que justamente se pueda entender un poco mejor esto. Pues bueno, eso es el tema, ¿no? Acá es esa expresión. Creo que puedo aprovechar de copiarme toda esta ecuación. Esta es la parte que yo considero clave, ¿no? Esta es lo más complicadito, esa fuerza F3. Bueno, vendría a ser eso, ¿no? Toda la expresión de la fuerza F3. Esa es, yo diría, la fuerza clave. Es la que es un poco más detallada de calcular, ¿no? Bien, de todas formas creo que puedo hacer lo siguiente. Hay, bueno, no lo he transcrito, hay un ejercicio que yo he transcrito, pero no es este exactamente. Tendría que convertirlo a PDF, tendría que transcribirlo y convertirlo a PDF. Lo puedo hacer para la siguiente semana, eso los puedo pasar para la siguiente semana. Bien, entonces ahí tenemos, bueno, esas F1, que era la que actuaba en la parte superior. F2, que actúa, bueno, son F2 y F3, ¿no? Que las que actúan ahí abajo. Y aparte, bueno, está el peso. Voy a llamar, bueno, que sería directamente la masa por la gravedad. mg. Y también tienen la tensión en la cuerda, ¿no? Entonces, esta tensión que básicamente está jalando el tapón. Son 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Hemos calculado todas las fuerzas debidas a las presiones de forma hidrostática. Ahora, una pregunta muy importante. Acá tengo que considerar el empuje. El empuje que se daría acá. No, sí, ya hemos considerado las fuerzas. Ya no, ¿verdad? Pero bueno, acá entonces voy a hacer voy a hacer acá un dibujo. En realidad el empuje es la resultante de las fuerzas hidrostáticas. Bueno, el empuje total que estaría actuando sobre este volumen en realidad sería F2 más F3 menos F1. Es decir, la composición de las fuerzas hidrostáticas sobre la superficie, eso forma en realidad el empuje sobre el cuerpo. Normalmente, pero bueno, tal vez aquí no, para no confundir mucho, normalmente ustedes cuando calculan empuje, lo que hacen es, ¿dónde podría calcular yo empuje? Tal vez esa es una pregunta importante. En realidad el empuje yo puedo calcular en esta porción solamente. Es acá, donde tengo tanto superficie por debajo como superficie por arriba, ¿no? Ahí es donde yo puedo calcular un empuje. Entonces yo podría calcular el empuje en esa porción. ¿Ya? Y bueno, y en esta porción quedaría únicamente fuerza superficial, y como no tengo fuerza superficial por abajo, a ver, no sé si se está entendiendo. Entonces, acá tengo superficie por arriba y superficie por abajo.
acá también tengo superficie por arriba y superficie por abajo. Pues ahí sí puedo calcular empujes, ¿no? Entonces, en realidad el empuje sería el volumen o el peso de este volumen. Y lo mismo acá, el peso de este volumen. Eso daría, bueno, sí daría un empuje, ¿no? Una fuerza por arriba y una fuerza por abajo. Pero en esta sección, en realidad acá solo hay fuerza por arriba. Pero no tengo fuerza hidrostática por debajo, ¿no? Acá no hay no tengo contacto con líquido, entonces acá no existe empuje. Entonces, en realidad, este ejercicio se puede resolver haciendo empuje más una fuerza prima, voy a llamar. Entonces, esta es una forma de resolverlo, es decir, calcula el empuje en la porción en verde y luego la fuerza superficial únicamente en esta sección circular pequeña. Y eso sería la fuerza total. Es una forma de hacerlo. O la otra forma es, entonces, como acabamos de hacer, calcular puramente fuerzas superficiales, ¿no? Lo que hemos hecho nosotros ahora hemos calculado una fuerza superficial, le voy a poner otros colores para que se distinga, una fuerza superficial por arriba, luego hemos calculado fuerza superficial acá y acá, ¿no? Y bueno, entonces aquí hemos calculado lo que sería F1 en esa superficie, y luego hemos calculado, bueno, lo que vendrían a ser, voy a tratar de poner acá, F2 y F3 actuando por debajo, ¿no? Entonces, la suma de fuerzas superficiales, que es lo que acabamos de hacer, bueno, es equivalente a, en este caso, F2 y F3 se anulan con una parte de F1 y eso me da el empuje en realidad, ¿no? Entonces, para hacerlo más exacto, en realidad no es la suma total, sino el empuje existe únicamente cuando hay superficie tanto por arriba como por debajo. Ok, entonces, y por eso es que, bueno, todo este volumen vertical sumergido, eso es lo que permite calcular el empuje. Entonces pueden hacerlo de las dos formas, de las formas que prefieran. Entonces pueden dividirlo esto en una sección para calcular empuje y luego la fuerza F', o directamente puro cálculo de fuerzas superficiales. Bien, ¿se entiende esta parte? O sí, ¿cómo tendríamos que calcular si solamente estaría la mitad del cono o la mitad del cilindro? Si solo estuviera la mitad del cono, dices si estuviera sumergido la mitad del cono, o tal vez si me puedes repetir la pregunta. Sí, solamente si estaría sumergida la mitad del cono. ¿Tendría que ver fuerza de empuje? No estoy entendiendo tu pregunta. Si solo estuviera sumergida la mitad del cono, me dices, ¿no? O sea, bueno, como hasta por acá. Sí, sí, sin el cilindro. Sin el cilindro Sin el de arriba. cilindro. Si Sí, solo estuviera el cono. sí, sí. Ya. Ok, ya entendí tu pregunta. Bueno, en realidad en este caso no habría tensión, ¿no? Entonces, lo que cambiaría es que ya no existe tensión. Voy a hacer el caso que me dices. Entonces, si tienes el tapón, bueno, pero ya no hay cuerda, ¿no? Esto lo hacemos polar. Entonces, solo sería el cono sumergido de esta forma. Ok. Suponiendo que está en un recipiente con líquido. Entonces, suponiendo que fuera así. Sí, efectivamente acá, entonces lo que tienes que calcular es fuerza en esta superficie y luego también en esta superficie curva, ¿no? Entonces, bueno, ahí nuevamente te va a salir, bueno, en esta parte te va a salir una fuerza, por ejemplo, F1, y en esta parte, bueno, para toda la parte cónica, hemos visto que salen dos fuerzas, ¿no? Que saldría como van actuando hacia arriba, el fluido empuja hacia arriba, entonces acá habría una fuerza F2 y también habría una fuerza F3, ¿no? Entonces, porque lo que calculo es toda esa columna, entonces se divide en dos partes, ¿no? Entonces F2 y F3. Bueno, en resumen, todo esto es una fuerza vertical, ¿no? Lo que existe. Entonces eso lo puedes calcular de esa forma. O como les mencionamos anteriormente, esto mismo lo pueden calcular tomando la parte, esa sección que tendría empuje. No, me creo que voy a dibujar acá y voy a hacer. La otra forma de hacerlo sería... Acá no. Es fácil dibujar. Okay.
Ahí está. La otra forma de hacerlo es tomar empuje en esta sección, es decir, directamente calcular ya el empuje de todas estas superficies, y luego aparte calcular solo esa fuerza superficial, ¿no? Esta pequeña sección de fuerza que sería una fuerza aislada, F'. Entonces sería tanto, es una forma más de hacerlo, ¿no? Entonces calculan el empuje acá y luego esa fuerza F'. También lo pueden hacer de esa forma. Bien, bueno, luego estaría otra fuerza que actúa, bueno, sería si tuviera peso, esto actuaría el peso del tapón, y bueno, no habría más fuerzas en este caso, ¿no? Serían todas las fuerzas que actúan acá, dado que ya no hay una cuerda que tensiona o que está tratando de levantar el tapón. Bien, ¿he respondido a tu pregunta? Ya, bien. Bueno, eso entonces cuando el tapón está en posición vertical. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, justamente en la aplicación de una superficie de tipo cónica, ¿no? Este ejercicio, bueno, no se encuentra directamente en un examen. Esto es, creo que, aparte de las distancias que son un poquito complicadas, el concepto acá no es tan complicado. Así como está propuesto acá, no creo que se lo vayan a encontrar en un examen. Lo que el ingeniero a veces hace es, en un sistema hidráulico hay un tapón cónico, ¿no? Aparte hay otras cosas más que calcular, pero el tapón cónico es una parte del sistema. Entonces vamos a ver, bueno, hay un ejercicio que estuvo en un examen de semestre, creo que hace 1 año y medio, hace 3 semestres. Ha sido este ejemplo acá. Vamos a resolver este. En este caso, lo que tienen es un embalse dividido por una superficie cónica, ¿no? Por un separador cónico. Y si se fijan, acá ya hay unas cosas importantes. Primero, hay un fluido de densidad relativa S1, hay un segundo fluido de densidad relativa S2, y está el agua, ¿no? Son 3 fluidos. No sé si se entiende la figura, voy a tratar de explicarlo mejor. Entonces, en realidad acá hay varias medidas, pero el recipiente en sí es este. Bueno, tienen esto. Este es el recipiente, ¿no? Esto está cerrado por arriba, esto viene así. Y esto es abierto a la atmósfera, entonces este lado es abierto, esto viene así. Y aparte está todo este objeto cónico que viene a separar el tanque en 2 partes. ¿No? Y si se fijan, bueno, en esta primera sección tengo un fluido, S1, y tengo aire presurizado, una presión P sub 0. Tal vez no se lee, pero es P sub 0. Y de este lado tengo agua con otro fluido con densidad relativa S3. Entonces acá son 4 fluidos. Son 4 fluidos, ¿no? S3, una pequeña altura Z1 de fluido S3. Y bueno, por encima del cono hay otro fluido que es densidad relativa S2. Entonces, teniendo en mente todo eso y sabiendo cómo se calculan ahora las fuerzas en superficies cónicas, vamos a resolverlo. Bien, entonces bueno, esto, las letras han quedado un poco pequeñas, no se lograban ver bien, entonces por lo tanto yo lo he vuelto a escribir, ¿no? Entonces hay altura Z1, esta dimensión es Z2, esta altura es Z3 y esta es Z4. Luego, bueno, acá estas les han denominado H, entonces esta es altura H1, altura H2 y esta última de acá es una H3. Y bueno, y acá hay un diámetro que no he detallado. Este es el diámetro D, ¿no? Entonces en realidad tenemos el diámetro, bueno, de esta sección y tenemos la altura porque se suma. Sumando esto tenemos la altura de este cono. Bueno, esto ya es algo necesario. Luego, acá, bueno, hay en este enunciado ha faltado un dato. Pero si nos damos cuenta que algún dato va a faltar, podemos aumentarlo. En realidad acá ha faltado esta información. Era cuál es la altura entre la base donde se toma esta medida, por ejemplo, o esta otra medida, y este otro punto donde se toman estas otras medidas. Entonces en realidad faltaba esta distancia. ¿Ya? Eso lo vamos a encontrar.
Entonces, ¿qué calcularíamos? Bueno, nos preguntan acá hallar todas las fuerzas hidráulicas o hidrostáticas sobre la superficie, sobre esta compuerta cónica. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el cono en sí está mojado por diferentes fluidos, está en contacto con diferentes fluidos. Voy a agarrar esta imagen, esta sí me va a servir. Bueno, me voy a olvidar de esta línea divisoria, simplemente voy a tomar el cono. En realidad, el cono está dividido en varias secciones, ¿no? Esta parte izquierda está mojada por un fluido, es decir, todo esto está en contacto con un fluido. Y luego tendría la otra parte, que sería esta otra mitad, que está en contacto con otro fluido. Entonces, hay una presión debido a los fluidos por acá, pero hay una presión diferente debido a este otro fluido por acá. En realidad, el cálculo lo tenemos que hacer por fluido. En realidad, vamos a tener que dividir la superficie cónica en varias partes para hacer cálculo para cada fuerza vertical y horizontal para cada fluido que está en contacto con esta superficie. Entonces, vamos a empezar haciéndolo con... bueno, voy a anotar simplemente una cosa acá. Hay un nivel acá, en primer nivel, que sería el nivel del fluido. Bueno, es hasta acá donde está mojando este fluido. Es S1. Voy a poner acá donde está en contacto el fluido S1. El agua, el fluido de agua está mojando hasta este punto, ¿no? Entonces voy a poner acá otro nivel. El agua está en contacto hasta este punto. Y luego está el tercer fluido, que sería este, ¿no? Que tiene densidad relativa S2, que básicamente tiene su superficie, está en contacto con la superficie hasta este nivel. O sea que acá, bueno, ahí arriba, hay un tercer nivel, ese es el nivel del fluido S2. Ok, entonces en realidad, para cada cálculo, el área en contacto con el fluido va a ser diferente, ¿no? En este caso sería esta área. En este caso va a ser, bueno, como está por ahí más o menos, esa área. Y en el último caso, bueno, es toda el área cónica, lo que está en contacto con el fluido. Es toda esta área de acá. Bien, acá lo he superpuesto todo, pero voy a sacar esto y de hecho aquí voy a retirar estos elementos. Entonces, si esto sería una superficie, esta sería otra superficie para calcular, y finalmente esta superficie para el tercer cálculo. Entonces, ¿se ha entendido esta parte? Como cada líquido está a un nivel diferente, en realidad acá tengo que hacer cálculo acá para las presiones de este fluido, en esta parte para las presiones de este fluido, y para esta parte para las presiones de este fluido, ¿no? Bueno, voy a tratar de dibujar un poco el sentido de las presiones. Acá los vectores de presión van a ir, bueno, no están a escala, pero están apuntando hacia afuera, ¿no? En este caso los vectores de presión estarían apuntando de afuera hacia adentro, y en este caso también los vectores de presión irían de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces, tengan en mente eso para determinar el sentido de las fuerzas. Bueno, si se entendió esta parte, yo creo que eso es clave, porque realmente creo que en este examen muchos se han confundido y de hecho, si se dan cuenta, el diámetro acá es diferente que el diámetro acá y es diferente que el diámetro acá. Entonces hay que hacer cálculos para cada una de las secciones independientemente. Entonces veamos este primer caso. Voy a copiarme esta superficie. Bien, les voy a agarrar esto y esto. Ok. Bueno, calculemos voy a llamar a este diámetro. Voy a simplificar de esta forma. Listo.
no, lo voy a dejar así. Ok. Entonces, ¿cuál es la altura de esta sección? Es H1, ¿no? Acá está la altura H1. El diámetro acá, y no lo tenemos. Entonces, tengo que hacer acá semejanza de triángulos en realidad. Voy a hacer semejanza de triángulos con este de aquí. Acá el diámetro del triángulo mayor es diámetro D y la altura del triángulo mayor. Entonces, en realidad, el diámetro mayor es proporcional a la altura mayor, que sería en este caso, lamentablemente no se ve muy bien, pero es H2 más H3. Este es el diámetro sobre la altura. Esto sería proporcional al diámetro que voy a llamarle. ¿Qué diámetro le llamamos? Para no causar los problemas. Diámetro D, llamaremos así. Para el fluido C1, diámetro 1. Para el fluido C2, diámetro 2. Y para el fluido para el agua S3. S1. Si hagamos eso, para S1, el que sea el diámetro, este que sea el diámetro D1. Para el fluido S2, entonces este que es el diámetro, bueno, va a ser D directamente. Y para el agua entonces que sea D3. Lo que quiero decir es que estamos haciendo esto así. Esto va a tener un diámetro D1. El fluido 2 va a tener un diámetro, bueno, lo vamos a llamar diámetro D. Vamos a mantener eso. Diámetro D y altura H2 más H3. ¿No? Bueno, voy a sumarlo acá. H3 más H2. Bueno, lo voy a hacer mejor. Esto está bastante borroso. Más H3. Este es el diámetro D1 y la altura, bueno, en este caso sería H1. Y para esta parte, bueno, el diámetro acá lo vamos a llamar diámetro 2. Aquí voy a denominar esto diámetro 2. Mejor de una vez diámetro 3, porque tiene sentido con el agua que va a ser como un fluido S3. Diámetro 3 y la altura, bueno, en este caso tendría que ser esta altura, bueno, es H2, ¿no? Entonces, bueno, esas van a ser las geometrías de las distintas alturas y diámetros de cada una de estas partes, secciones. Bien, entonces esto lo voy a aprovechar. Listo, ya lo tengo. Entonces, diámetro 1 y altura H1. Entonces, eso, bueno, básicamente va a ser proporcional al diámetro mayor. Entonces, esto va a ser D1 proporcional a H1. Entonces, por lo tanto, de acá podemos despejar el diámetro 1, que es lo que no conocíamos, ¿no? Ese diámetro. Entonces va a ser básicamente el diámetro D multiplicado por la relación de H2 más H3. Bueno, quedaría así. Esta sería entonces la expresión del diámetro D1. Bien, entonces ahora que ya tengo, en realidad ya tengo la forma geométrica del cono, de esta parte cónica, y yo sé que tengo que calcular la fuerza en la mitad de cono, lo que me falta es determinar, bueno, hacer ambos cálculos, fuerza horizontal y fuerza vertical, ¿no? Y para la fuerza horizontal necesito proyectar el área, ¿no? Agarro esto y voy a proyectar el área. La proyección de una mitad de cono, en este caso, va a ser una parte triangular, ¿no? Esta sería, el área proyectada va a quedarme, bueno, va a ser una sección triangular, ¿no? Esta va a ser el área proyectada, en realidad va a ser una superficie plana, de forma triangular. Bueno, las dimensiones van a ser nuevamente D1 y H1, eso va a repetirse, en realidad. Entonces, ¿qué necesito para encontrar la fuerza horizontal en este tipo de superficies? Necesito
la presión en el centro de gravedad, ¿verdad? Eso es lo que necesito encontrar acá. Voy mejor si dibujo esto. Entonces, bueno, la fuerza horizontal, vamos a aplicar esta relación. La presión en el centro de gravedad, o P sub C o PCG, también pueden escribirlo de esa forma. Centroide o centro de gravedad, bueno, viene a ser lo mismo, por el área, ¿no? Entonces el área va a ser el área, la proyección de esta mitad de cono, bueno, es toda esta área triangular. Entonces, tocaría siendo un medio del diámetro 1 por la altura H1. Bien, vamos a encontrar la expresión de la presión en el centro de gravedad. Bueno, acá en este caso tendríamos aire presurizado. Entonces voy a escribirlo más a detalle aquí. Presión horizontal sería, bueno, la presión que yo tengo en este punto, que es P sub 0, o la presión de aire, en este caso. Acá se ha llamado al aire, bueno, esa presión es P sub 0. Aquí no se lee, pero eso es lo que está escrito ahí, P sub 0. Esa es la presión del gas. Y luego tendríamos que bajar hasta el centro de gravedad acá. Entonces tendríamos que bajar, bueno, esta altura, y luego tendríamos que subir y subir. En realidad tenemos que hacer este trayecto. Bajar hasta aquí abajo, luego subir esta distancia y luego subir un poco más, ¿no? Entonces, en realidad por eso es que faltaba esta distancia que les he mencionado ahí abajo, porque no tengo otra forma de llegar a este punto. Bueno, esta distancia sé cuánto vale, es la mitad, un tercio de la altura H1, pero lo que no tengo manera de saber, o es otro dato que estaría faltando, es esta distancia, ¿no? En realidad esta no nos da, no hay una forma de calcular. Entonces, lo que les decía, hay un dato acá que va a faltar, que es esta distancia de aquí. Le voy a llamar Z1, Z2, Z3, Z4, lo vamos a llamar Z5. Lo que vamos a hacer es que Z5 es un dato, ya lo vamos a tomar como un dato. En realidad, posiblemente es una información que se le ha escapado al ingeniero ponerla, ¿no? Esa cota acá. Pero como ven, todo está acotado prácticamente y simplemente falta esta de aquí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bajaríamos desde este punto hasta acá, ¿no? Entonces, eso, bueno, se va a calcular. Bajamos hasta abajo y tenemos que volver a subir un poco. Eso va a ser el fluido en el que estoy. En este caso es de densidad relativa S1. Entonces, esto sería más S1 por gamma y bueno, aquí voy a ir sumando esto. Entonces este es Z4. Lamentablemente no se ve muy bien, así que voy a tener que guiarles. Este es Z4 subiría, bueno, perdería presión. Z5 iría subiendo, entonces desde aquí abajo Z4 llego hasta acá abajo, menos Z5 y menos 2 tercios de H1, ¿no? Tercios de H1. Igual voy a buscar transcribirlo, porque acá efectivamente no creo que se esté apreciando muy bien las cotas. Entonces, bueno, vendría a ser de esta forma. Esa es la fuerza horizontal. Ahora, para la fuerza vertical, bueno, aquí lo que hay que hacer es calcular el peso del líquido hasta la superficie libre. Y acá en este caso, en este fluido S1 no tenemos superficie libre, ¿no? La superficie acá está presurizada. Entonces tenemos que hacer lo que se llama columna equivalente. Entonces voy a hacerlo en una página aparte. Lo que sí voy a hacer es hacer este dibujo. Este lo voy a mandar a una página. Entonces, bueno, más o menos esta es la forma del recipiente. El fluido llegaba hasta acá. Y acá tenían ustedes esta parte aire a presión, ¿no? Esto era un aire con P sub 0.
Lo que vamos a hacer es reemplazar, quitar todo ese aire presurizado. Entonces vamos a retirarlo y lo vamos a convertir en una altura equivalente. Entonces voy a poner acá un nivel, bueno, que sería este, ¿no? H equivalente. O llamaré, bueno, mejor si le llamo Y' tal vez. El nombre no interesa mucho, pero vamos a llamarlo, por ejemplo, Y'. Entonces, yo voy a reemplazar todo el aire, toda la presión P sub 0 por una altura de este fluido, ¿no? Del fluido S1. Pues bueno, aquí no me tengo que olvidar que estoy queriendo reemplazar por un fluido de densidad relativa S1. Entonces, básicamente lo que haría es esto, ¿no? La presión P sub 0 sería igual a una altura Y' de este fluido, ¿no? En presión. Entonces, S1, gamma, Y', y de acá, bueno, despejaría Y'. Sería igual a la presión sobre la densidad relativa de este, o el peso específico de ese fluido, S1 por gamma. Entonces sería Y'. Esa sería la altura equivalente, Y'. Entonces, por lo tanto, con eso he logrado retirar todo el aire presurizado y convertirlo en una columna de este mismo fluido, ¿no? Entonces todo es ahora este fluido S1. Bien, no sé si esa parte se ha entendido. Entonces lo que he hecho es reemplazar esto de acá. Bueno, esto es Z2. Bien, ahora que sé eso, bueno, esto valía Z4. Ahora que sé eso, esto voy a recordar que esto era Z4. Esta medida es Z4. Yo necesito calcular la fuerza vertical en esta superficie. Entonces, para eso tomo la superficie curva y trazo hasta donde está la superficie libre. Entonces, este volumen es el que tengo que calcular, ¿no? Y como en este caso la presión actúa por debajo, la fuerza vertical va a quedar dirigida hacia arriba. Entonces, por lo tanto, los vectores acá irían dirigidos hacia arriba, ¿no? Ese sería, de hecho, el volumen prismático que tengo que calcular. Bueno, como esto es un semicono, en realidad esto es la parte de acá es un semicilindro y esto es una mitad de cono. Entonces, y en ese cálculo lo vamos a hacer igual a esto más esto, ¿no? Entonces sería de esta forma. Por esto entonces en mente tengan que es un medio cilindro y esto de acá es un medio cono, ¿no? Bueno, las dimensiones aquí en todo caso tendríamos teníamos esa dimensión H1, ¿no? H1. Y luego, bueno, esto es Y', lo que hemos calculado equivalente, y esto sería H. Ok, esta altura sería hasta acá. Hasta este nivel sería desde la base del cono hasta donde está el nivel previo de este fluido. Bueno, esto era Z4 menos Z5. Entonces, desde la base del cono hasta donde estaba el nivel previo del fluido, bueno, esto era... No, igual, acá se va a entender. Z5, ¿no? Bueno, ahí se va a entender. Listo, entonces, esto era H1, y bueno, acá ya se puede ver cuánto valdría esto, ¿no? A ver. Sería Z4. Esta longitud sería igual a Z4 menos Z5 menos H1, ¿no? Y si eso le sumo Y', bueno, eso es lo que tengo acá. Esto va a ser Z4 menos Z5, bueno, esta dimensión de acá. Z4 menos Z5 menos H1. Todo eso me da esta distancia. Y luego si yo sumo ahora más Y', bueno, ahí tengo ya la altura de esta sección, ¿no?
Y bueno, como en realidad esto va a ser presión, en realidad lo vamos a tener que multiplicar por gamma para convertirlo en presión, por el peso específico de este fluido para convertirlo en presión. Bien, entonces vamos a calcular las dos fuerzas. En este caso, esta la vamos a llamar F1 y esta la vamos a llamar F2. Yo creo que el concepto ya hay que manejarlo bastante bien, porque de hecho, como ven, se efectúa un montón de cálculos de este tipo. Entonces, esto sería el peso específico del fluido, S1 por gamma, por el volumen que iría acá. Entonces, sería la mitad de un semicilindro. Entonces, pi diámetro, en este caso era diámetro 1 al cuadrado, sobre 4 es el volumen de un cilindro, el área de un cilindro, pero vamos a dividirlo entre 2 para que sea la mitad de un cilindro y por la altura, ¿no? Bueno, que sería todo este término de acá. 4 okay. Los voy a escribir abajo porque creo que no tengo suficiente espacio. Entonces, multiplicado por esta altura, ¿no? Entonces, Z4 menos Z5. Como ven, es algo menos H1 más I'. Pueden ser largos simplemente. Todo el álgebra puede volverse larga. Relativamente fácil, ¿no? Listo, estoy poniendo corchetes para factorizar. Bien, la fuerza F2, bueno, viene a ser la mitad del peso de un cono, en todo caso de diámetro D1 y de altura H1. Entonces, el volumen de un cono, bueno, vendría a ser pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Pero bueno, si al cilindro tengo que dividirlo entre 3, ¿no? Para sacar el volumen de un cono. Y ahora tengo que dividirlo también entre 2 para sacar la mitad del cono. Esto es de un cilindro. Lo divido entre 3 para sacar del cono y divido entre 2 para sacar del semicono, de la mitad de cono. Sería todo esto. Lo tendría que multiplicar nuevamente por S1 por gamma, me estoy olvidando de esto, por el peso específico. Y el volumen, bueno, hay que multiplicar también por la altura, ¿no? H1. Bien, entonces acá ya la expresión es un poquito más larga. Esto va a quedar sobre 24. Entonces en realidad esto ya lo pueden escribir sobre 24, pero yo lo hago así para que tengan en mente que estamos haciendo varias divisiones, ¿no? Esto es para convertirlo de cilindro a cono y esto es para convertirlo a semicilindro, ¿no? Entonces son dos operaciones que estoy haciendo ahí. Bien, entonces bueno, ahí ya tengo las dos fuerzas. Hemos calculado la fuerza horizontal y la vertical en esta sección. En realidad, el cálculo en las otras superficies es similar, simplemente hay que tener las alturas de cada sección. No se vuelve más complicado, solo que hay que repetir el procedimiento varias veces. Bien, entonces ahora para esta parte, el fluido 2, entonces ¿qué sería este de acá? Bueno, lo bueno de esto es que no tiene no hay mucho fluido por encima, básicamente esta parte de acá arriba es directamente la superficie libre, ¿no? Entonces acá es donde está la presión cero. Entonces, el peso por encima de la superficie curva es directamente este volumen. Entonces aquí, la fuerza horizontal, 0 por ser simétrica, la distribución de presiones. Y la fuerza vertical, esto va a ser igual a directamente el peso de este volumen cónico. Entonces, yo sé que el diámetro es diámetro D y la altura es H2 más H3. Entonces, esto sería, primero, el peso específico del fluido, S2 por gamma. En este caso es el fluido de peso específico S2 por el volumen, por el peso de este volumen. Entonces, pi diámetro al cuadrado sobre 4, bueno, sobre 3 para que sea cónico, y esto sería por la altura, ¿no? Entonces, H2 más H3. Bueno, H2 más H3 es un producto factorizado de la altura. Sería todo esto en realidad, la fuerza vertical. ¿Se entiende hasta acá? ¿Esta parte se ha entendido?
Bien, bueno, y acá las presiones. Bueno, este dibujito, estos vectores acá pequeños en realidad representaban las presiones. Voy a retirar para que no se confundan. Y la presión va actuando dirigida hacia abajo, ¿no? Entonces la fuerza vertical que yo esperaría sería entonces una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Bueno, esa va a ser la fuerza vertical en este caso. Y por último, lo que nos queda pendiente, creo que esto se lo voy a dejar de tarea, es hacer el cálculo de esta última porción. Entonces acá la densidad, el peso específico, bueno, es directamente gamma, la densidad relativa es 1, y tienen estas dimensiones para el cono. Tendrían que calcular el diámetro 3 en esta altura. Bueno, eso va a ser fácil. El diámetro 3, voy a hacer esta operación aquí. El diámetro 3 es proporcional a su altura, es decir, H2, como, bueno, el diámetro mayor, el diámetro D, es proporcional a la altura total, ¿no? La altura mayor, que sería H2 más H3. Bueno, simplemente pasan a multiplicar H2 acá y eso sería el diámetro 3 en realidad. Entonces, sería básicamente esa expresión. Entonces, tomando en cuenta esas medidas, y bueno, acá otra cosa que habría que hacer es convertir esta altura, esta presión generada por esta altura Z1 de este fluido en agua. Eso no va a ser tan difícil. Aquí voy a convertir, por ejemplo, voy a imaginarme que la superficie Li equivalente va a quedar acá. Y eso sería, le llamaré, bueno, esto lo llamo Y', esto lo llamaré entonces Y2', ¿no? Eso también se puede calcular, bueno. Y2' sería la presión que genera este fluido. S3 gamma por Z1 dividido entre el peso específico de este fluido. Entonces, entre gamma. Bueno, gamma y gamma se van a ir, entonces quedaría S3Z1 directamente. Entonces, de acá, Y2' sería S3 por Z1, ¿no? Quedaría de esa forma. Entonces, bueno, eso sería para convertir en altura equivalente este fluido C3, ¿no? Entonces tengo el diámetro, tengo la altura, tengo, bueno, la altura del cono y tengo las alturas de toda la columna de fluido, contando Y2', y habría que hacer un cálculo muy similar al que hemos hecho hace un momento, ¿no? Tomando en cuenta todas las alturas verticales, tengo que encontrarla, en este caso, para cuando analizo el agua, el fluido, el área que está en contacto con el fluido es todo esto de acá. Necesito encontrar en el centro de gravedad, entonces más o menos va a quedar esta altura. Ahí necesito encontrar la presión y bueno, multiplico por el área proyectada, ¿no? Para encontrar la horizontal. Bien, eso lo pueden hacer ustedes en su casa. Si no, yo para la siguiente clase voy a buscar transcribir ese ejercicio, tenerlo transcrito, para que, bueno, de ahí puedan repasarlo, ¿no? Bien, entonces acá vamos a quedar en la clase de hoy. Bueno, para los que no sé si algunos no están enterados, había una práctica, ¿no? Les había dejado. Inicialmente se les había planteado para el día de hoy. Pero bueno, pueden entregarla hasta el día de mañana. Hasta la hora de clases de mañana. Entonces. Ok, bueno, espero que eso también les haya aclarado algunas dudas. Bien, bueno, entonces acá vamos a quedar y nos vemos entonces en la siguiente semana conmigo. Su práctica la entregan hasta el día viernes. Sábado a primera hora, a más tardar si es que alguno va a tener alguna dificultad para terminarlo. Bien, bueno, entonces... Una pregunta, ¿a dónde tenemos que subir la práctica? Ya. Bueno, al lado en la misma carpeta donde está la práctica,
Está también una carpeta donde dice entrega de la práctica número 1. Les voy a mostrar. Acá, ¿no? Entonces tienen las prácticas. Dentro de esta carpeta van a agarrar su archivo y lo suben acá. Bueno, acá ya hay uno. Dentro de esa carpeta van a colocar entonces su trabajo. Esta es su práctica, por ejemplo, por si acaso. Esta de semestre 2 2020, creo que algunos están, no sé cómo han conseguido el archivo anterior, no sé si es este, tal vez. Ok, pues bueno, ahí lo entregan, ahí lo van a dejar. Ok, bueno, la carpeta está, simplemente entran, suben el archivo, pueden editar. eh, entonces pueden directamente subir archivos a esta carpeta. Ok, bueno, entonces acá quedamos y nos vemos en la siguiente semana.
Q1, ¿no? Aquí FQ2, aquí FQ1, en fin. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos las fuerzas disipativas, que es lo que nos interesa para nuestras necesidades. Esto lo vamos a ayudar porque se nos ha ido la mano. Ya. Entonces, esas son el método para poder, digamos, calcular las fuerzas disipativas. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por supuesto que a continuación vamos a hacer ejemplos de fuerzas disipativas, inicialmente friccionales, después podemos hacer viscosas. Entonces tenemos ahí el planteamiento del problema, que dice así: se dispara una partícula de masa m hacia arriba sobre un plano inclinado, rugoso, como se muestra en la figura, que aquí tenemos la figura, ¿no? Se supone que la fuerza de fricción total va a ser mu mg coseno de alfa. Es constante en magnitud y opuesta en la dirección del movimiento. Entonces esta partícula está subiendo hacia arriba por esta trayectoria, por decir con una velocidad inicial v sub 0. Entonces la tarea es determinar las fuerzas las ecuaciones de movimiento, ¿no? Determinar, podemos plantearnos como primero determinar la energía cinética, respecto a la coordenada posición, es igual a la fuerza generalizada de la coordenada Q sub R. Eso es la ecuación de Lagrange, ¿no? Esto, mx2. Esto es mg. La fuerza normal es perpendicular a la trayectoria, a esta inclinación. Aquí tenemos n, que va a ser, este alfa aparece aquí. Entonces vamos a tener n, que va a ser mg coseno de alfa en este triángulo, ¿no? Y así. mg coseno de alfa multiplicado por el coeficiente friccional. Si esto está yendo hacia arriba, si la velocidad está, entonces este mg va a ir en sentido contrario. Esa es la fuerza de fricción, que va a ser mg coseno de alfa por mu, ¿no? Eso va a ser en el sentido. Y por supuesto que hay que afectarle la fuerza Fx, el componente va a ser menos esta fuerza friccional multiplicada por el coseno director, coseno de alfa. Esto es igual a F menos, por supuesto,
Vamos a hacerlo un poquito más. Aquí vamos a poner la fuerza disipativa. Fx va a ser igual a menos F que va a ser multiplicado por el coseno director alfa menos F, y esto va a ser X punto sobre raíz cuadrada de X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. Esto es B es igual a raíz cuadrada, la velocidad total o absoluta. Así. Entonces, si nosotros recurrimos al trabajo virtual, es lo que estamos haciendo, a esta ecuación. Por supuesto que aquí lo estamos escribiendo directamente. Si ustedes quieren, pues practican en la casa haciendo esto, reemplazando en esta ecuación. Como es solamente una masa, entonces aquí no necesitan poner subir, solamente ponemos X y ponemos Y. Por eso aquí aparece solamente X punto y Y punto. Ahí tenemos Fx. Fy lo mismo podemos hacer. No nos olvidemos que la denotación que se utiliza aquí en en el texto es así. Fx la fuerza disipativa friccional. Y Fy va a ser lo mismo, menos F por coseno de beta. Coseno de beta va a ser pues relacionado con la otra velocidad. Y punto sobre lo mismo. Y punto sobre raíz cuadrada de X punto al cuadrado más Y punto al cuadrado. ¿No? Eso sería, digamos, las fuerzas disipativas friccionales, ¿no? Las fuerzas disipativas friccionales para ambos, para el eje X y el eje Y. En este caso, nosotros lo que podemos hacer es lo siguiente: escribimos la ecuación matemática. Aquí ya tenemos la fuerza disipativa, o sea, básicamente este Fgx sería igual a esta fuerza, Fx,
esto. La fuerza generalizada sería igual a esto. La fuerza generalizada sería todo esto. Y la fuerza generalizada en el otro eje, después lo hacemos en la otra página. Esto lo vamos a borrar. Porque si no se envaya. Además, nos damos tiempo también para que un poco respiremos. Entonces, lo que hacemos es determinamos la otra fuerza generalizada para la otra ecuación. No, ahí tenemos entonces, podemos pasar. O sea, en la anterior página tenemos aquí la primera ecuación, es esta. La ecuación respecto a la coordenada X. La otra ecuación sería, sin embargo, de eso, para finalizar esto, pues reemplazamos en la ecuación matemática y obtenemos la ecuación matemática correspondiente respecto a la coordenada X, ¿no? Entonces vamos a tener que va a ser m x dos puntos y esto va a ser igual a menos f multiplicado por x punto sobre raíz, pues relacionado. Esto es mg, y en el plano, en la ecuación, es decir, el objeto respecto a x es 0 y la fuerza generalizada pues la determinamos. Esa fuerza generalizada, pues, por ejemplo, la fuerza generalizada disipativa ¿cómo determinamos? A partir de la definición, ¿no? Aquí nos da ya la fuerza friccional general. Si nosotros hacemos el dibujo en el plano inclinado, un dibujo complementario, así. Ahí está el objeto, por decir el objeto en estudio es esta partícula M, esto que estamos viendo aquí. Aquí es el ángulo alfa, como estamos viendo, este es el ángulo alfa. Esto. Entonces, si nosotros queremos determinar la fuerza normal, así. Esto es mg. La fuerza normal es perpendicular a la trayectoria, a esta inclinación. Aquí tenemos m.